La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Bienvenidos hermanos y amigos, les saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. Qué honor poder llegar a su hogar con la palabra de Dios. Si hay algo que cambia las vidas es la Biblia. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de cosas de hombres, de filosofías humanas, estamos hablando de la palabra de Dios. Si algo puede cambiar su vida, puede ayudarle, puede restaurar su matrimonio, mejorar las relaciones, ayudarle a tener esa paz que está buscando, definitivamente es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no habla de ninguna religión en específico, pero sí de una relación con Dios a través de Cristo. Dice la Biblia que todo aquel que en Él cree es salvo. Ha pasado de muerte a vida espiritual. Y luego, claro, ya como hijos de Dios necesitamos poner la palabra de Dios en práctica. No sirve de nada escucharla si luego no la ponemos en práctica. El libro de Santiago dice que aquel que la escucha y no la pone en práctica se engaña a sí mismo. No somos buenos cristianos, no impresionamos a Dios porque sabemos de la Biblia, sino porque la sabemos y la ponemos en práctica. Yo le animo no solamente a aprender de la Biblia, sino a ponerla en práctica. Esta semana voy a estar hablando desde el Evangelio de Marcos varias cosas que Cristo enseñó sobre varios temas importantes, temas de la actualidad, que espero que le ayuden a entender mejor cada uno de ellos. Vaya conmigo por favor allá al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos. Vamos a empezar en el capítulo 7, vamos a leer versículos 5 al 7 y luego el versículo 13. Dice así: Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mire lo que dice el versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Estamos en un tiempo donde se comienza la celebración de la Semana Santa. Ahora, ¿qué es la Semana Santa? La Semana Santa es esa semana donde el Señor Jesucristo hace su entrada triunfal a Jerusalén y luego termina en la cruz, ¿verdad?, con su asesinato, y luego sabemos 3 días después Él resucitó, Él pasó de muerte a vida espiritual. ¿Debemos celebrarla o no? Bueno, es una pregunta interesante. Hay muchos pastores, muchos líderes religiosos que prefieren no celebrar la Semana Santa, no celebrar el carnaval, no celebrar la Navidad, no celebrar el Día del Amor y la Amistad y un montón de cosas. Yo respeto toda opinión. Yo particularmente no creo que sea pecado celebrar ciertas de esas cosas, pero el problema es que si lo hacemos como el mundo lo hace, estamos invalidando el propósito, ¿verdad?, de hacerlo. Ahora, hay muchas tradiciones que tienen que ver con estas celebraciones. Tradiciones que se han convertido como mandamientos, que en realidad son tradiciones de hombres, no mandamientos de Dios. Hay mucha gente que en el famoso miércoles de ceniza, por ejemplo, se pone esa cruz allí con la ceniza y ni siquiera saben para qué es. Si usted lo hace, si usted lo quiere hacer, pues es su decisión. Pero bíblicamente hablando, no encuentro un respaldo bíblico para hacer ese tipo de cosas. Lo que sí encuentro en la Biblia es que Cristo mismo condena las tradiciones. Y mire, una buena relación con Dios no debe ser basada en tradiciones de las religiones, sino más bien en los mandamientos que Dios mismo da a través de su palabra. Hay advertencias sobre aquellos que siguen tradiciones y no la palabra de Dios. Por ejemplo, allá en el libro de Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No debe usted convertirse en un seguidor de una religión o de un hombre. Más bien debe ser seguidor de Dios y tomar la Biblia como base para todo lo que hacemos. La Biblia dice que sí, debemos congregarnos en la iglesia para aprender la palabra de Dios, para tener una familia espiritual con el resto de gente, no para ir y lavar la conciencia y luego seguir, ¿verdad?, toda la semana haciendo lo que nos da la gana y de ir tranquilo a la casa y decir: no, ya fui a la iglesia y ya arreglé todo. No. Hay ciertas cosas y enseñanzas que están en contra de la palabra de Dios, y hay cosas que los hombres están haciendo que ni siquiera la Biblia lo menciona. Particularmente yo no encuentro ninguna porción de la Biblia en que se le diga a ninguna persona que se le prohíbe comer ciertas cosas.
No encuentro en la palabra de Dios ese tipo de enseñanzas. No encuentro en la Biblia que un hombre que es un líder en una iglesia no pueda casarse. Más bien se habla de que si se casa sea fiel a su esposa y que debe mantener bien a su hogar para poder mantener bien la iglesia. Entonces, mi recomendación a usted que está queriendo seguir a Dios es no se convierta en seguidor de religiones o de hombres, sino en seguidor de Dios y de la palabra mismo de Dios. No viva según las tradiciones hechas por los hombres, sino por los mandamientos de Dios mismo. ¿Cómo las vas a ver? ¿Cómo encuentra la diferencia entre una tradición y un mandamiento de Dios? Pues lo encuentra en la Biblia. Pero el problema es que mucha gente no estudia la Biblia, no aprende de la Biblia, y lo que se han hecho es seguidores de tradiciones en vez de las cosas que Dios quiere. Tenga mucho cuidado de estar agradando a los hombres en vez de agradar a Dios. Y por eso la Biblia nos enseña claramente cuál es la voluntad de Dios. No a las tradiciones, sí a los mandamientos de Dios, pero para saberlos, usted necesita ir a una iglesia donde se los enseñen, donde enseñen la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.